Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez está conmigo Rodolfo Ferro, que es especialista en la parte de inteligencia artificial. Como lo hemos venido hablando en diferentes podcasts ya del pasado, pues la inteligencia artificial se contrapone mucho con la ciberseguridad para crear temas como es el threat hunting, la inteligencia de amenazas, OSINT, incluso mucho de lo que tiene que ver hoy en día con los antivirus, ya no solamente hacen la detección de firmas o la detección heurística, ya están incluyendo también la inteligencia artificial como parte de los patrones de búsqueda. Y bien, para hacer la presentación formal está por aquí mi compañero Rama. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta su casa, la jaula de entrevistas. Hoy con nosotros tenemos a Rodolfo Ferro. La verdad es que la entrevista va a estar muy interesante. Para todos aquellos que nos han pedido temas de Machine Learning, inteligencia artificial, pues bueno, esta justo va a ser para ustedes. Rodolfo es un experto, es un ingeniero en Machine Learning que ha trabajado en Zeta Labs en España y ha elaborado y labora actualmente para Microsoft México como Sherpa Digital en IA. Actualmente es Google Developer Expert en ML. Ha sido asistente de investigación con ACID en el CIMAT en temas de Deep Learning aplicado a la industria. Realizó una estancia de investigación sobre IA en Harvard durante el verano del 2017 y es ganador del TensorFlow 2.0 World Challenge del 2019. ¡Wow! Un gustazo conocerte de verdad, Rodolfo. Muchas gracias, ¿no? El gusto es mío también al estar por acá. Y bien, pues vamos a comenzar aquí en la jaula con el bombardeo de preguntas. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es como tal la inteligencia artificial para ti? No como tal el concepto. ¿Y dónde puedo aprender de inteligencia artificial hoy en día en lenguaje español? O sea, ¿cómo consideras que sería una buena forma tomar una clase y primero tomar la ingeniería y luego especializarte en Machine Learning o algo de inteligencia artificial? ¿O directamente te puedes ir con Python, ser un analista de datos? ¿Cómo es un poco el proceso para estudiar tanto la inteligencia artificial y qué es la inteligencia artificial? Ok, entonces vámonos en partes. Comenzando, pues obviamente tiene su definición formal, pero ya que diste como este espacio a mencionar como para mí qué es, vamos a pensarlo como estos sistemas o programas que son capaces de emular algún comportamiento humano o replicar algún comportamiento humano muy específico. Vamos a entender esto como la inteligencia artificial. Entonces, estas aproximaciones se realizan a través de soluciones técnicas, lo que sí implica algo de conocimiento para poder desarrollar este tipo de soluciones. Entonces, en cuanto a formarnos y ver qué nos puede ayudar, pienso que generalmente hay dos aproximaciones, no necesariamente extremas, o sea, puede haber puntos intermedios, pero lo veo de esta manera. Generalmente las personas que se dediquen a desarrollar nuevos algoritmos, a hacer investigación y demás, generalmente sí vienen de una formación técnica más abstracta, ya sea una formación técnica en alguna ciencia exacta como física, matemáticas o algo igual técnico, pero que venga tal vez como de una ingeniería, ya sea sistemas, software, cosas similares, y se van especializando muchas veces con posgrados o cosas similares en el tema. Y por otro lado, hay personas que no necesariamente tienen una formación tan robusta y específica, pero que aún así pueden entrarle al tema. Hay muchas personas que toman como algunos cursos en línea. Entonces hay plataformas como Coursera. De hecho, si quieren aprender, échenle un vistazo a deeplearning.ai, que tiene allí varios cursos grabados en Coursera. Y te forman bastante bien, porque te dan fundamentos y demás. Ya si esas personas necesitan, pues pueden complementar con temas técnicos que hagan falta en cuestión de matemáticas y demás, ¿no? Pero ambas aproximaciones son muy válidas y puedes brincarte al tema. También hay personas que son como usuarias finales de ciertas herramientas tecnológicas que, como saben, pues ya hay un montón de cosas hechas en la nube y demás.
Entonces ya existen muchos servicios de IA que te ofrecen grandes compañías como Google, Microsoft y todas estas empresas que te proveen soluciones ya integrales y pues ya lo único que necesitas es crear allí tu recurso en su nube y pues integrarlo directamente a tu solución. Entonces como que esos son los approaches que en mi experiencia me ha tocado ver. Yo creo que cualquiera es válido y va a depender mucho de qué tanto quieras profundizar en el tema o qué es lo que busques resolver, ¿no? Wow, está muy, muy interesante y a la vez como complejo el tema del machine learning. ¿Cuál sería tu recomendación para una persona que en este momento quizás está indeciso, ¿no? Porque sabemos que se va a enfrentar como a un reto, ¿no? En esto del machine learning y quizás no tiene la capacidad mental. Este tipo de reto, ¿tú recomendarías abordarlo o sí se necesita como una persona con bastante nivel de conocimiento o de capacidad para analizar, construir y toda esta parte de pensamiento lógico? Es una muy buena pregunta por, de nuevo, esta cuestión de perspectiva. Creo que puede depender, de nuevo, de qué es lo que buscas resolver o qué es lo que buscas hacer con IA. Entonces, en este sentido, si eres una persona que quiere conocer sobre el tema y demás, o sea, yo te recomiendo que sí te animes y que le eches un vistazo a qué es lo que hay. Pero si eres una persona que de verdad quiere entrar a un nivel más profundo, no quedarte por encima y sí saberle bien a los temas, sí es recomendable que tengas conocimientos más profundos en temas básicos necesarios, como algunas, conocimiento básico como en algunas áreas de matemáticas, como saber de un poco de probabilidad y estadística, cálculo en varias variables en un muy alto nivel se utiliza de forma aplicada y álgebra lineal, yo creo que son como bases fundamentales. Entonces, si quieres entrar de manera profunda, como si tener ciertas bases de este estilo te va a ayudar un montón, pero de nuevo no es como restrictivo a que alguien que no sepa estas cosas no pueda usar IA, ¿no? Por el tema de que ya hay muchas cosas hechas y pues al final se puede hacer, pero entonces llegamos como a esta cuestión de perspectiva y de qué es lo que quieres hacer para saber un poco qué es lo que necesitas. A mí me gustaría preguntarte qué opinas de citas que, por ejemplo, alguna vez dijo Stephen Hawking, que tenía que ver con que el código y sobre todo se enfocaba mucho a que la inteligencia artificial era una especie como de némesis, que en algún momento las máquinas iban a autoalimentar de información o iban a poder conspirar como contra nosotros. A mí sí me gustaría que fueras un poco quizá hasta drástico con tu respuesta, pero que desde como un analista o como matemático realmente nos dijera si esa complejidad a la hora de programar la inteligencia artificial realmente se puede sustituir con herramientas que pues sí te ayudan a autocomplementar el código fuente en algunos IDEs, pero pues es inteligencia artificial todavía que sirve para asistir al humano, no para reemplazarlo. ¿Tú crees que en un futuro va a poder reemplazar a los humanos? Ok, yo creo que en su totalidad, definitivamente no. Y aquí hay varios puntos interesantes que mencionas. Lo primero es esta idea de Stephen Hawking, ¿no? Hay personas en la actualidad que están como en estos extremos, llamémoslo de esta forma, y hay personas como Mark Zuckerberg, que pues ya sabemos que es ahí el dueño de la F grandota, y él comenta cosas como, ¿sabes qué? Mi perspectiva es que la IA va a cambiar la calidad de vida de las personas y va a cambiar el mundo, mientras que hay otras personas como Elon Musk, que te dicen, ok, la IA es un riesgo fundamental para la humanidad si no se maneja con el cuidado que se debe, ¿no? Sí puede llegar como a ser nuestro némesis. Hay un punto importante y en la actualidad hay muchos autores, primero, para dar un poco de contexto, que dividen la IA en IA fuerte e IA débil. Esta IA débil es aquella que resuelve tareas muy, muy específicas que son capaces de realizar seres humanos. Por ejemplo, son estos algoritmos donde son capaces de detectar personas en imagen o video, detectar
las placas de un coche, son tareas como muy, muy puntuales, mientras que una IA fuerte es algo ya más completo y que hasta cierto punto pues tiene como una capacidad de toma de decisiones más robusto para hacer cosas más completas, ¿no? Entonces, aún no estamos en este punto de la IA fuerte y es por ello que ahorita mi perspectiva es como, ok, la IA en estos tiempos igual iba a ser un poco difícil que se revele, que se vuelva como de verdad un némesis en el sentido de algo así radical, pero no deja de ser una cuestión interesante que aún siendo IA débil, ya existen soluciones tan robustas como esto que mencionas de sistemas de asistencia para programación que puedan escribir código por ti. Y en este sentido, yo creo que se vuelve interesante. Hay que tomar en cuenta que como no hay aún estos sistemas con este raciocinio y capacidad de toma de decisión completa, pues necesitan ser algoritmos que tengan como este acompañamiento de un ser humano. Entonces, dicho esto, yo pienso que aún es algo difícil que lleguen a sustituir a varias personas en muchos casos. Para otros casos, cuando hay tareas que son muy automatizables, en ese sentido pienso que pues una IA sí puede sustituir no a la persona, sino a la labor que realiza esa persona. Y yo creo que en general esta es mi perspectiva, ¿no? Sí, considero que mucho de lo que como digamos los y personas conocemos del machine learning pues viene de las películas, de las noticias extremistas, de toda esta cantidad de bombardeo de información que pues no nos lo dice un experto, ¿no? Y justo por eso traemos todas estas preguntas que nos generan como mucho ruido, ¿no? Por ejemplo, o sea, quizá en nuestra cabeza no entra la idea de, entendemos que pues un robot se programa, ¿no? Un autómata pues también se programa y a fin de cuentas pues es algo que hizo el humano, entonces no tiene una decisión propia porque es la decisión que yo le estoy transmitiendo, yo quiero que genere. ¿En qué momento yo genero algo que tiene una decisión propia? ¿Cuál sería, si puede responderse esa pregunta, cuál sería el momento en el que ya una IA es totalmente autómata? Ok. Yo creo que hay varios factores aquí a tomar en cuenta. La IA, y para entender esto, lo que sucede es que le alimentamos a estos algoritmos con datos. Los datos pueden ser ya sea datos estructurados o no estructurados como imagen y video, y los algoritmos toman esta información de ejemplo con la que se les entrena, es la palabra que usamos, se les entrena, y estos algoritmos decimos que aprenden de estos datos. Lo que sucede es que estos algoritmos tienen un modelo matemático detrás y al ser un modelo matemático, estos modelos tienen parámetros que pues ajustan comportamientos que va a ser el modelo sobre los datos. Y en esencia eso es lo que sucede cuando estamos entrenando y mostrándole muchos ejemplos a estos algoritmos. El modelo que está asociado hace un ajuste de parámetros y eso es lo que llamamos aprendizaje. Entonces, en este sentido, al final un algoritmo, por eso es que resuelve una tarea muy, muy específica. Si quisiésemos llegar a un sistema que fuese totalmente autónomo, hay que pensar en una manera en la que se generalice un comportamiento más completo de este tipo de algoritmos como para realizar estas actividades de forma más completa como lo haría un ser humano. Digamos, si yo quisiera una IA fuerte específicamente que se encargue de cocinar o una cosa del estilo, de la parte, no sé, ser chef, pues necesitaría encargarme de que esta IA, sin ninguna entrada o alguna información previa, tenga la capacidad de por su cuenta decir, hoy voy a preparar tal cosa, nadie me lo dijo, hoy están haciendo totalmente de mí preparar tal cosa, y pues para preparar tal cosa yo necesito tales ingredientes y que tenga la capacidad no solo de concebir estas ideas, sino pues de ejecutarlas, ¿no? Y preparar a llegar esta cuestión. Entonces, el pensar ya en un sistema así de robusto tiene implicaciones de resolver más de una tarea específica a la vez. Y yo creo que la más difícil en este punto en el que nos encontramos, sí sería esta de llegar
a que el sistema por cuenta propia le nazca como esta idea de decir, hoy me amanecí con ganas de cocinar tal cosa, voy a hacer esto. Bien, yo creo que la inteligencia artificial está apuntando a pues lados que nunca imaginamos, como lo vienen siendo los autos, por ejemplo, de Tesla, que ya se manejan de forma automática, incluso la toma de decisión del auto, que pues sí es inteligencia artificial, pero ¿cómo define si a lo mejor va a chocar por proximidad con un perro y no lo evade y choca con otro auto y a lo mejor puede causar una catástrofe? Ahora lo que yo te quiero comentar para que nos des tu punto de vista, cuando ya la máquina o los chips no se quedan como que en una interfaz muerta que tenga que ver con robots o simplemente con hardware. Estoy hablando específicamente del proyecto de Neuralink, en el cual pretenden conectar un chip directamente a tu cerebro para que puedas aumentar las capacidades de procesamiento o te puedas conectar directamente al internet, así como que me voy a conectar a la Wi-Fi, cierras los ojitos, los volteas para atrás y ya te enchufaste y descargaste información. ¿Qué opinas de ese tipo de enhancements en los que el humano del futuro pues va a utilizar la biotecnología, o no sé cómo se empieza a llamar, algunos ya lo llaman biohacking, en el que ya estás incluyendo chips o habilidades adicionales y te puedes conectar directamente al cerebro o incluso alguna de tus extremidades y las pierdes, y algunas personas ya la reemplazan por medio de prótesis en 3D? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial en el futuro en esta parte? Pues yo creo que en realidad se vuelve interesante. O sea, no estoy en contra, porque pues al final, si yo voy a ser un usuario, pues yo tengo la decisión y última palabra de decir si quiero o no que se me inserte allí el chip el Neuralink. Entonces, totalmente no estoy en contra. Si al final lo que busca es aumentar nuestras capacidades como seres humanos, pues está interesante ver qué tanto se puede lograr, siempre y cuando no haya riesgo, porque pues si hay algún riesgo implícito, pues hay que pensárselo dos veces. Yo creo que lo interesante aquí es que al final no utilizan una IA como para resolver o invadir tus capacidades humanas, ni mucho menos, sino que más bien, hasta donde tengo entendido, la IA que utilizan en este proyecto es más que nada para entender bien las señales que emite el cerebro y que éstas se interpreten por el chip para que pueda ejecutar las tareas que está solicitando tal cual la actividad cerebral. Es decir, si yo estoy pensando ahorita en hotcakes, eh, quién sabe cómo se vea esa señal. Al final, pues son señales que emite el cerebro y que puede haber tal vez algún ruido de que si hay el dispositivo está mal conectado o lo que sea. Y yo creo que la IA que está allí es justamente para darle como la interpretación correcta a estas señales, y ya después la segunda parte del sistema pues interpreta estos resultados del algoritmo que está, digamos, como filtrando un poco la señal para que haya menos ruido. Es que no quiero decirlo así para que no suene tan simple, porque pues, es algo más robusto, pero va un poco por allí. Entonces, pues sí, en mi caso no estoy en contra de esto. Yo creo que, de hecho, me llama mucho la atención y tengo mucho interés en ver hasta dónde llegan las personas con este tipo de nuevos desarrollos. Ok, una pregunta. Tenemos por un lado el Machine Learning y por el otro el Deep Learning, o yo he visto como que lo separan ambos términos. ¿Esto a qué se debe? Ok, pues va, como mencionaba en un inicio, la IA lo podemos pensar como en un campo que estudia y desarrolla estos sistemas inteligentes, donde pues esta parte de inteligencia va a ser como esta capacidad que van a tener estos sistemas de resolver o replicar o emular algún comportamiento humano. Todo este campo de estudio generalmente de inteligencia artificial se asocia a las ciencias de la computación, pero no es restrictivo porque entran muchas otras áreas, como hay personas de otras áreas que estudian, por ejemplo, implicaciones de uso y aplicación de algoritmos. Hay estudios sobre interacción humano-computadora con sistemas inteligentes y demás. Dentro de este campo y todo este mundo de la IA está el subcampo de Machine Learning. Este Machine Learning o aprendizaje de máquina o aprendizaje automático se encarga específicamente de estudiar del estudio y del desarrollo de estos algoritmos
Entonces, si hablamos, por ejemplo, de entender qué implicación tiene que yo ponga un algoritmo que esté en una cámara de seguridad en un espacio público, no deja de ser un tema de IA, pero es IA y pues qué implicación tiene que yo haga eso, ¿no? Si específicamente yo me enfoco en entender cómo funciona el algoritmo y demás, ya estoy hablando de Machine Learning. Entonces, Machine Learning es específico de estos modelos matemático-computacionales, los algoritmos y todo lo asociado para estos sistemas inteligentes. El tema es que, pues, ustedes saben que cuando programamos un algoritmo, pues los algoritmos tienen diferentes paradigmas, ¿no? Los podemos programar utilizando programación funcional orientada a objetos y demás. Similar a esto, en matemáticas, pues hay muchos modelos matemáticos que tienen diferentes aproximaciones o uso de diferentes áreas matemáticas. Por ejemplo, sabemos que existe la probabilidad y estadística, hay muchas aproximaciones de algoritmos o de modelos que tienen un enfoque muy de álgebra lineal para entender hiperespacios o espacios en muchas dimensiones, cosas del estilo. Entonces, los modelos asociados a estos algoritmos de Machine Learning pueden tener muchas caras, en el sentido de que pueden utilizar diferentes aproximaciones matemáticas. Es por ello que dentro del Machine Learning hay un campo más específico que llamamos Deep Learning o aprendizaje profundo, que dicho de una manera simple lo podemos pensar como el campo que se encarga de un tipo de algoritmos específicos que son las redes neuronales artificiales. Entonces, dentro del Machine Learning hay muchos tipos de algoritmos como máquinas de soporte, y esto es ya como para intentar resumir, aterrizando esta idea. Hay con muchos algoritmos como máquinas de soporte vectorial, hay algoritmos de clusterización y demás. Para segmentar, muchos bancos utilizan, por ejemplo, este tipo de algoritmos. Y dentro de todo este mundo de algoritmos de Machine Learning, el campo específico que se encarga de las redes neuronales artificiales es el que llamamos Deep Learning. Bien, a mí me gustaría preguntarte qué opinas de esto de los deepfakes y cómo se ha utilizado esta forma en la que pues tú puedes grabar cualquier tipo de rostro de persona y luego resulta que le dices, bueno, ahora quiero que utilices el modelo de Donald Trump o que utilices el modelo de Steve Wozniak, ahora quiero que seas Bill Gates y que anuncies criptomonedas o que hagas como si hubiera una subasta y que todo el mundo te empiece a mandar dinero, o sea, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial y esto está sirviendo también para que los cibercriminales estén utilizando también los mismos algoritmos y puedan crear estos personajes falsos? Tomar, pues ahora sí que básicamente cualquier tipo de diálogo, que expliques un poquito a las personas, incluso también, si se puede, cómo se hace un poco de este proceso. Ok, este es un tema interesantísimo. Pues bueno, para dar contexto, estos deepfakes son algoritmos que lo que hacen es tomar una imagen de entrada, por ejemplo, tu rostro, y esta imagen de entrada donde aparece tu rostro, trasladarla a un video. Entonces, literalmente puedes sobreponer la cara de una persona en el cuerpo de otra persona, y seguramente esto lo verán. Hay una cuenta de TikTok, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un cuate que literalmente se viste como de Vladimir Putin y sobrepone la cara del presidente de Rusia, el Vladimir Putin, y se ve súper, súper real. Entonces eso es lo que es un deepfake. Toma una cara y la pega en el cuerpo de otra persona. Y esto es relevante porque, como mencionas, cibercriminales pueden acusar de algún acto ilícito a alguna persona que igual ya estaba dormida, pero pues en un video se ve que es la cara de esta persona, ¿no? Entonces hay muchas, muchas cuestiones allí. Aplicaciones interesantes de esto está en el desarrollo de sistemas tal vez como de ir más allá, realidad aumentada y estas cuestiones de tener telepresencia o videollamadas tal vez como con hologramas o cosas del estilo. Como ese tipo de aplicaciones son las interesantes sobre las cuales es relevante tener desarrollo de este tipo de algoritmos. Pero luego la gente vino con estas ideas de, oye, pues es que puede alguien hacer algo ilícito y pegarle en mi cara, ¿no? Eso es mucho riesgo. Entonces aquí viene un punto interesante porque, digamos, por un lado, no hay limitante en cuanto a lo muchísimo que se puede hacer
y honestamente, es muy riesgoso estas capacidades que tiene. De hecho, luego, el primer uso que le dieron a los deepfakes fue de pornografía, porque muchas personas buscaban así como un video en internet y le pegaban la cara de su actriz preferida, y esto se escaló. O sea, obviamente llegó a las actrices que se hicieron como muy populares por los videos que se publicaron de esto. Luego dijeron, oigan, o sea, esto no está bien, ¿por qué está mi cara en un video donde yo no estoy? Imagínense qué tan real se ve, ¿no? Y la cuestión es que aquí se continúa trabajando y desarrollando por la regulación sobre el uso de este tipo de algoritmos. Por otro lado, también hay personas que, así como desarrollan esta tecnología, están desarrollando herramientas que permitan identificar justo este tipo de lagunas que hay para saber cuando un algoritmo está utilizando información falsa o hay algún dato falso que se está proporcionando información no verídica o no lícita. También hay personas que están indagando mucho en este tema. Pero de nuevo lo veo más como un tema de implicación y uso, y que tiene que ver un poco más con la regulación de la IA. Y yo creo que eso no solo sucede en la IA, o sea, hay muchas otras áreas, biotecnología, hay muchas otras áreas que también están como aún desarrollándose en estos ámbitos de tener regulaciones sobre lo que se debería o no se debería poder hacer, ¿no? Sí, exacto, quizá porque pues justo están pisando en suelo no explorado, ¿no? Entonces ni siquiera hay como algo que los delimite o limite pues su actuar o su ir. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante toda esta parte, pero quisiera preguntarte a ti como ya experto en esto, ¿hacia dónde va? ¿Cuál sería el futuro del machine learning? Y no precisamente, por ejemplo, con el Neuralink. ¿Qué otros, cómo se diría? ¿Qué otros destinos futurísticos le ves a todo esto de la inteligencia artificial? Mm, pues yo creo que ahorita va a continuar desarrollándose más tecnología en donde se utilicen este tipo de algoritmos, y no solo en vehículos autónomos, sino seguramente se van a venir más gadgets, por ejemplo, para tal vez bicicletas, servicio de automatización de entrega de paquetería y cosas de este estilo, más ahora que ya hay sistemas como lo que tienen en SpaceX, que gracias a ejercicios de aprendizaje por refuerzo, que es un área de entrenamiento, digamos, de algoritmos, lograron hacer que cohetes se estacionen solos, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que viene mucho por allí, y se viene mucho, además, con relación a desarrollo de tecnologías para interacción con seres humanos en cuanto a sistemas inteligentes que nos respondan. Entonces, sistemas automatizados de chat, que puedan resolver cosas básicas como de customer service y cosas del estilo, que ahorita ya hay, pero honestamente con lo que se está desarrollando ya ni siquiera te das cuenta de si estás de verdad interactuando con una persona o una máquina. Yo creo que viene mucho por allí. Sobre todo ahorita que, digamos, OpenAI, por ejemplo, desarrolló su tecnología Cortex, que utiliza este modelo GPT-3 para crear texto, ¿no? Entonces, de hecho, esto es lo que utiliza justo el Copilot de GitHub para generar código. Y está interesante porque si ya llegaron a este punto, lo que dijeron ahora fue como, pues si ya podemos pedirle a la máquina que escribe el código con texto, pues ahora mejor vamos a hacer un plugin para que por voz tú le pidas a la máquina, oye, programa esto, ¿no? Entonces, mucho de lo que se viene por allí. Y ya para casos más interesantes como este tema del Neuralink, eh, pues estará bueno ver qué nos depara el futuro, porque si continúa habiendo más personas con ideas como estas, yo creo que honestamente todo lo que venga va a estar súper cool y muy interesante para llevarle track allí a lo que viene sucediendo, ¿no? A mí me gustaría ahora tocar un poquito la parte, pues como persona, básicamente, ¿en qué te gusta programar? ¿Qué tipo de lenguajes recomendarías para eso de la inteligencia artificial? También me gustaría que nos hablaras un poquito de tips de programación, así como muy breves, nada complejo quizá de usar librerías o algo muy avanzado, pero pues,
qué IDE utilizas, cómo puedo autocomplementar mi código, si realmente la inteligencia artificial asistida para programar funciona, y si no, ¿cómo lo haces? ¿Utilizas PyTorch? ¿Utilizas Jupyter? Ahora sí que hay muchísimas herramientas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, genial. Bueno, pues yéndome de lo básico hasta las herramientas que utilizo, si en general quieren desarrollarse en estos temas, además de tener fundamentos, la parte técnica es totalmente necesaria y es imprescindible. El tener conocimientos sobre algoritmia y estructuras de datos, por ejemplo, es súper, súper bueno porque eso te ayuda como programador y no solo en temas de IA, sino yo pienso que en general, como una persona que desarrolla, eh, a realizar código óptimo y funcional. Entonces eso es lo básico, además de estos fundamentos que les compartía. Pero ahorita en este tenor técnico, además de estas bases de algoritmia, estructuras de datos y demás, eh, el conocer bien una tecnología que vayas a utilizar es muy bueno. En mi caso, yo soy súper, súper pythonista. Desde que conocí, o sea, no es el único lenguaje que uso para programar, programo en otras cosas, C, C++, C, Java, un poquito de R y otros lenguajes, pero digamos Python es mi favorito y por mucho mi herramienta principal. ¿Por qué Python? Porque tiene tiene una comunidad muy grande que desarrolla muchas herramientas para ser más eficiente en lo que desarrollo. Entonces, esto hace que existan un montón de paqueterías, de frameworks, de bibliotecas para trabajar temas de inteligencia artificial, así como muchos otros temas, utilizando este lenguaje. Eso es el por qué principalmente utilizo este lenguaje. En general, nada más para mencionar el potencial de esto, si se les ocurre algún área en donde se pueda resolver una tarea mediante programación, seguramente ya hay un paquete en Python que lo hace. En esencia es eso. Por otro lado, en cuanto a herramientas y entornos, utilizo principalmente dos. Como Python es lenguaje de scripting, es un lenguaje interpretado, no compilado, lo que hago es generalmente escribir cuadernos de código utilizando como este ambiente de Jupyter. Y esto lo hago generalmente para explorar datos, diseñar experimentos, entrenar algunos algoritmos, algunas redes neuronales y sobre todo pensando en código que puedo dejar allí ejecutando y que generalmente es más exploratorio. Cuando ya necesito ejecutar software funcional con estos algoritmos que ya funcionan bien y demás, sí necesito hacer scripting y generalmente utilizo VS Code. Antes utilizaba más como herramientas de terminal o editores de texto que fuesen como SuperX, como Sublime o Atom, pero me di cuenta de que el VS Code ahorita ha crecido bien, tiene plugins interesantes y herramientas en general que te ayudan a ser muy eficiente con tu tiempo y el trabajo que realizas. Y eso es mi quehacer diario, ¿no? Lo que utilizo en mi día a día. Lo interesante es que estos entornos te permiten ser utilizados en la nube. Ahora que existe, por ejemplo, Codespaces con GitHub, o que en la nube tú puedes ejecutar cuadernos utilizando GPUs como Google Colab o estas herramientas en general de cloud que te permiten ejecutar cuadernos con código en la nube, pues eso es un plus, porque pues, las tecnologías que uso en mi día a día pues ya tienen mucho escalamiento para trabajar en la nube. Y finalmente, algunas paqueterías que utilizo principalmente para trabajar con los datos y desarrollar estos algoritmos son lo básico que utiliza Python en su stack científico como NumPy, que es la biblioteca fundamental para cómputo numérico en Python. Si quiero trabajar con vectores, tensores, operar entre este tipo de objetos, NumPy es lo básico. Y encima de NumPy están construidos un montón de herramientas. Pandas para trabajar con datos, si voy a trabajar con imágenes, porque yo me enfoco mucho en toda la parte de visión computacional. Entonces, utilizo mucho OpenCV, el SDK en Python. Y ya para trabajar los algoritmos, principalmente utilizo TensorFlow, que es un framework de Google para trabajar redes neuronales, y Scikit-learn,
cuando necesito modelos más generales como para hacer clustering, pronósticos y demás, scikit-learn. Entonces yo creo que es como mi stack, herramientas y conocimiento básico para las cosas que yo hago y que yo utilizo. Ok, otra pregunta, igual que va más a lo personal. ¿Cuál ha sido el mayor de tus retos a los que te has enfrentado? Pregunta interesante que no siempre me pongo a reflexionar. Pues curiosamente, en mi formación les platicaba que de formación soy matemático, tal cual no tuve una educación formal en desarrollo de software. O sea, sí aprendí en la universidad a programar y todo, pero no tuve una formación específica que me dijera, estas son buenas prácticas, así se documenta código, así es como se almacena o puedes tener un sistema de control de versiones y tenerlo en la nube, en un repositorio. Esas cosas me tocó a mí aprenderlas sobre la marcha y pues requirieron como un reto para mí, sobre todo en el adecuarme a tecnicismos, nuevas tecnologías, nuevos entornos para programar y demás, y estas nuevas prácticas que te ayudan a tener muy, muy buena calidad de código. Mucho de esto lo aprendí sobre la marcha y eso ha sido como reto interesante. Y yo creo que más reto interesante es cuando tú llegas a buscar desarrollarte profesionalmente, irte como especializando, profundizando cada vez más en estos temas, te ves en la obligación de aprender tecnologías más específicas para tareas específicas. Hace no tanto, yo tuve que aprender cómo armar pipelines, eso fue hace un par de años, tal vez hace 3 años, para ejecutar procesos robustos que iban desde la extracción de datos, una vez que extraía datos de forma automatizada con un scraper, lo que obtenía lo limpiaba, lo almacenaba en una base de datos, ¿no? En un proceso robusto que era automatizado y se ejecutaba a diario cada cierta hora. Entonces, aprender este tipo de tecnologías fue como un reto interesante y ahorita tuve que mudar del conocimiento que ya tenía a nuevas tecnologías como Airflow, que funciona un poco diferente y pues se vuelve un reto hasta cierto punto interesante porque tengo que extrapolar los conocimientos que ya tengo sobre estos temas en aprender una nueva tecnología y yo creo que es parte de, ¿no? Como este tipo de retos son a los que uno se enfrenta, son los que a mí me han tocado y pues se vuelven relevantes porque pues es parte de esta formación continua que tenemos como personas profesionales en nuestras áreas, ¿no? A mí me gustaría hacer la siguiente pregunta dirigida a lo que viene siendo el Big Data. Ahora sí que cuando los datos se van acumulando de más, vamos a llamarle datos de marketing, datos de cuándo se conectan los usuarios, qué consumen, a qué horas lo hacen, puede ser por país, por ciudad. Esta información finalmente pues se ha descubierto que sirve para fines de marketing, pero esto no es lo único. Sirven para muchas otras cosas, también como la buena toma de decisiones, es decir, esto de el data analysis se puede utilizar al interior de la empresa para hacer muchas cosas. Me gustaría que nos explicaras un poquito de eso, o sea, cómo funciona esto de la inteligencia artificial, ya no de una forma ni futurística, ni marciana, ni nada que no comprendamos, sino cómo de forma práctica yo puedo analizar la información que da mi negocio y para qué me puede servir esto. Ok, vamos a suponer un caso hipotético. Imagínate que por alguna cuestión tú eres productor tú cosechas algún producto. Entonces tienes campo, en realidad tienes un invernadero y vamos a intentar aterrizarlo más. Supongamos que tú produces tomates o jitomates, como lo conozcan, ¿no? En esencia, en tu invernadero, aunque sea un espacio cerrado y un ambiente idealmente controlado, pues no deja de existir el riesgo de que pueda haber plagas. Eh, la cuestión es que hay muchos tipos de plagas y si tú quisieras llevar track de qué es lo que sucede con tu cultivo y lo que estás produciendo, pues es importante que tengas personas que todo el tiempo estén vigilando el cultivo. Este tipo de problemáticas se puede automatizar con soluciones de IA en el sentido de que tú puedes enseñarle a un algoritmo un montón de ejemplos de cómo se ven diferentes plagas
para que estos algoritmos sean capaces de que cuando vean una fotografía de tu producto, pues te digan como si tu producto está sano o si tiene plaga y además que te digan qué tipo de plaga es, ¿no? Para este tipo de soluciones es que se utiliza y para esto se ven involucradas varias áreas. Como mencionas, cuando son muchísimos, muchísimos datos, de que literalmente hablamos de teras, y teras es poco, o sea, muchísimos, muchísimos datos, ahí entran herramientas o técnicas de Big Data que procesan cantidades colosales, o sea, inconmensurables, que ya ni, que se me olvida la notación, ¿no? Que sigue de tera, sigue yottabytes, o sea, cosas así colosales de cantidades de datos. Ahí entran otras técnicas. Y es relevante que el Machine Learning lo que tiene es cómo es que internamente estos algoritmos, solamente con ajustar estos parámetros que mencionaba, que estos parámetros son variables, son capaces de entender en un muy alto nivel qué sucede con los datos. Por ejemplo, si yo tengo este algoritmo al que yo le tomo una foto con mi teléfono, una foto a mi cultivo y se la mando a una IA, tal vez que está en mi teléfono, pues que mi teléfono, si yo quiero que me diga como, esto es plaga, pues lo que sucede detrás es que yo necesito mostrarle un montón de ejemplos de cómo se ve una planta sana y con un montón de ejemplos me refiero a que necesito yo tomar un montón de fotos de cómo se ven las plantas sanas, cómo se ve una planta con plaga y específicamente si quiero saber qué tipo de plaga es, enseñarle un montón de fotos de esto es plaga de tal tipo, esto es plaga de tal tipo, tu planta está enferma de tal cosa, ¿no? Y tomando un montón de estas fotografías de datos de ejemplo, estos algoritmos en un muy alto nivel, al ajustar estas variables, internamente eso es lo que sucede, pero en un muy alto nivel aprenden a identificar estas características, como tal vez el color, si la planta está como carcomida, como todas estas características perceptibles al ojo humano, son capaces de entenderse en alto nivel por las computadoras. Y eso es lo que hacen estos algoritmos. Entonces, en muchos casos, al ser algoritmos y trabajar con datos numéricos, pues obviamente puede existir dos riesgos. Uno, que en muchos casos el algoritmo pues pueda tener ciertas fallas, incluso como seres humanos tampoco somos personas perfectas. O, por otro lado, que al trabajar con datos numéricos al final, los algoritmos sean capaces de identificar cosas hasta imperceptibles al ojo humano. Entonces, eso es lo que hace relevante este tipo de algoritmos y el por qué es que se utilizan y al final cómo es que funciona y toda esta magia que hay detrás. Si tú le enseñas un montón de datos, de ejemplo, a estos algoritmos entienden o en un muy alto nivel, dicho de una manera sencilla, eh, interpretan lo que hay en estos datos para identificar características sobre los datos de forma que entienden qué es lo que hay como el caso de las imágenes, ¿no? Lo que mencionaba. Y eso hace que estos algoritmos puedan resolver estas tareas específicas. Entonces, con esto espero haber aterrizado esta idea, ¿no? De cómo es que funciona todo esto. Sí, la verdad es que está bastante bien tu explicación. Yo creo que está bastante bien aterrizado todo este tema. La verdad es que quiero agradecerte por tu tiempo, de verdad. Gracias por la paciencia. De verdad, por ejemplo, en mi caso no soy experto ni me especializo en esto. De verdad que ha sido bastante revelador, iluminador, de verdad. Muchísimas gracias y de verdad ha sido un gusto. Pues muchísimas gracias también. Mucho gusto estar por aquí, pues en todo lo que podamos compartir, aquí andamos a la orden. Bien, pues muchas gracias, Rodolfo. Y antes de terminar, sí me gustaría que más que una conclusión, como ya nos has dado muchos tips que tienen que ver con la programación y la inteligencia artificial, más bien me gustaría que nos dijeras qué actitudes tendría que tener una persona que se quiere integrar a tu equipo de trabajo o algún proyecto. O sea, ¿qué buscas? Que sea un buen programador, que sea eficiente o que quizá no sea muy brillante, pero tenga gran actitud y le echa muchas ganas. ¿Qué es lo que buscas cuando necesitas una persona para colaborar en un proyecto? Ok, pues que sí tenga ciertas bases, eso siempre es muy útil en general.
Sobre todo porque si yo voy a estar diciendo, oye, necesitamos un bla, 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 y utilizo ahí un tecnicismo, pues me gustaría que sí entendiera a qué me refiero. No necesitamos que esta persona sea una persona genio, pero sí ayuda mucho que la persona sea propositiva y que tenga muchas ideas, porque es mejor descartar miles y miles de ideas hasta que tengamos una funcional, a igual y tener una cada miles de años, ¿no? Y generalmente que tenga, además de esta actitud propositiva y proactiva, sí esta capacidad o esta habilidad de autoaprendizaje, porque sigue siendo campo donde hay que buscar, investigar mucho, ver qué ya hay, ver qué no hay, sobre lo que no hay, ver qué se puede proponer. Entonces ello implica mucho como esta capacidad de autoaprendizaje, pues para realizar propuestas sobre nuevas soluciones o nuevos desarrollos. Yo creo que eso es como lo fundamental. Y siempre que sea una persona motivada, si te apasiona lo que haces, le vas a buscar por donde sea. Entonces tienes que tener la motivación y apasionarte mucho en estos temas. Pues bien, muchas gracias, Rodolfo. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va